pensamos originalmente trabajar el tema agua por ser un tema que nos parecía lo suficientemente convocante para su trabajo, pero pensamos que una tecnología como esta, puesta a disposición, puede atravesar al conjunto de las temáticas que se trataron aquí, como todo lo que tiene que ver con la producción de artesanías y los lugares donde ellas se presentan, como son los museos, etcétera, etcétera, o las cuestiones que están vinculadas a la propia historia o al arte de la arquitectura, etcétera, etcétera, ¿no? Otros testimonios de aquí de Posada tienen que ver, digamos, opiniones sencillas, simples, digamos, que la gente puede registrar. El aspecto del agua es un recurso natural por excelencia, al cual nosotros debemos cuidar y preservar, ya que sin el agua no podríamos seguir vivos, tanto la naturaleza como las personas, y es un bien preciado que la humanidad tiene que tomar conciencia de su cuidado. Aprovechemos nuestro acuífero guaraní para que las generaciones futuras puedan disfrutar y disponer de este bien de valor incalculable. Así. Es decir, testimonios de la gente expresándose. Evidentemente el tema de agua es un tema convocante que preocupa y sobre el cual la gente tiene opiniones, no siempre, no siempre compartidas. De hecho, el agua es una fuente de conflictos interminables en una región como la nuestra, donde las represas generan intensas movilizaciones en contra de ellas y posturas a favor que no encuentran espacios de diálogo, por ejemplo, no encuentran condiciones razonables, digamos, de argumentación. Pero el agua es también, digamos, padecimiento, como veíamos antes, cuando se excede, se desborda y invade nuestro espacio de hábitat, o es el elemento de disfrute. Por eso nosotros, cuando pensamos en esta plataforma y la posibilidad de acceso, planteábamos una serie de tópicos para poner a disposición de la gente, como puede ser la relación entre el arte y la cultura vinculada al agua, es decir, el agua en el arte y la cultura. Y por allí tendría que ampliar un poquito más. Aparecen, por ejemplo, algunos videos, estoy concentrado entre mi garganta, y algunos videos, por ejemplo, como este que se registró un conocido la relación que existe entre la colonización, la ocupación de espacio por parte de la sociedad humana y los ríos, los cauces y cursos de agua, es algo absolutamente conocido por todo el mundo, todas las grandes civilizaciones. Es decir, que está reflexionando sobre la historia del agua. Lo hace, digamos, apelando a algunos de los tópicos que están allí identificados, como arte, como economía y producción, energía, medio ambiente, vida cotidiana. En ese momento el río es la gran arteria por la costa. Es decir, la plataforma es un sitio web, básicamente. Tiene esta posibilidad, digamos, de compartir una historia, un contenido, de una manera sencilla, eligiendo uno la categoría de acceso, y lo que intentamos es recuperar el vínculo, la manera de vincularnos que tenemos con el agua. Si quisiéramos hablar del agua en nuestra vida cotidiana, podemos acceder y referenciar geográficamente, ya sea el testimonio o el lugar al que nos referimos, a través de una fotografía, de un video o de un enlace con un link, con simplemente, como se hace, digamos, con cualquier plataforma, como puede ser YouTube, cualquiera de las que usamos habitualmente, colocar un título, la fecha del relato, el nombre del lugar, una breve descripción
y los datos de la persona que está accediendo al testimonio. Simplemente va a haber una moderación del sitio para evitar, digamos, la subida de material que no se corresponda con los términos, digamos, de la convocatoria, que tienen que ver con la referencia al agua y a estas condiciones que allí se colocan. Como les decía, y para cerrar, en todo caso, poner a disposición de la pregunta, reiterando el pedido por mi situación, digamos, que no me permite concentrarme plenamente en lo que estoy diciendo, pero la idea es, como en todo proyecto transmedia, que esta posibilidad de generar colaboración, participación de múltiples actores en este proceso, digamos, de construcción de relatos, es el inicio, digamos, para generar otro tipo de productos, es decir, otro tipo de contenidos difundibles a partir de estos saberes, de estos testimonios que aspiramos formen parte, digamos, de esta plataforma. En este caso con la temática agua, y más adelante esperando lo proyectar hacia otras temáticas que nos permitan generar discursos, narrativas acerca de la región, no solo desde un punto de vista académico, sí, lo académico analizando las producciones, pero sobre todo fomentando la participación de los vecinos, de las instituciones, que seguramente tienen algo para decir sobre las temáticas en cuestión, ¿no? Les pido, reitero, les pido disculpas por el esfuerzo que estoy haciendo conmigo.